libro de los Hechos y hoy nos toca estudiar el capítulo 9 del libro de los Hechos. En el capítulo 8 estudiamos, ese estudio nos mostró que el evangelio después de Jerusalén había pasado a Judea y a Samaria y ahora se estaba extendiendo. Vimos la conversión del eunuco etíope. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Cómo fue su conversión? Esa conversión fue en un carruaje. Y fue también Felipe el que estuvo hablando con el etíope. Entonces el capítulo 9 nos muestra ahora una conversión también muy muy interesante. Esta conversión es la de Saulo de Tarso. Esta tendrá lugar en el polvo de la tierra. Vimos que la de el eunuco fue en un carruaje. Ahora vamos a ver que la conversión de Pablo fue en el polvo de la tierra, literalmente. La Biblia no nos declara si Saulo en ese momento que tuvo el encuentro con Jesús iba en un caballo o iba en un camello o iba en un burro. No dice exactamente, pero sí dice que al ver esa luz resplandeciente, él cayó a tierra. Probablemente tal vez iba caminando, lógicamente llevaba algo para ir en un medio de transporte, pero no lo dice exactamente. Cuando nosotros lleguemos en nuestro estudio a la carta de los Filipenses, vamos a considerar los aspectos teológicos, fisiológicos y psicológicos de la conversión de Saulo de Tarso, pero aquí solamente nos vamos a enfocar en los hechos históricos, en lo que fue pasando mientras él iba de camino a Damasco. Y para eso vamos a empezar leyendo el capítulo 9, el versículo 1 y el 2. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando la persecución comenzó en Jerusalén, la iglesia pasó a la clandestinidad. La iglesia tuvo que estarse escondiendo porque empezó esta gran persecución. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos se fueron hacia Samaria y hacia otras tierras. Como ya dijimos anteriormente, tenemos el ejemplo de Felipe. Él se fue a Samaria y fue ahí donde encontró al etíope. Por supuesto, esta dispersación fue por el apedreamiento de Esteban. Si se acuerdan también en el capítulo anterior, que ya lo vimos que Esteban fue apedreado. Esto trajo mucho temor y por eso ellos empezaron a dispersar. Y después de ese masacre con Esteban, empezaron a dispersarse y empezar una mayor persecución. Como resultado, los líderes religiosos de Jerusalén estaban muy contentos de que los cristianos se habían ido de Jerusalén. Todos ellos estaban muy contentos, decían, bueno, pues si los cristianos ya no están aquí en Jerusalén, pues ya vamos a tener paz, porque ya nadie va a estar predicando el nombre de Jesús. Pero no todos. Hubo un hombre que no estaba contento con eso, y este es Saulo de Tarso. Él fue la excepción. Él no dejaba de amenazar a los discípulos del Señor de muerte. Él aborrecía a Jesucristo literalmente. El Señor Jesucristo no tuvo nunca otro enemigo humano como fue este hombre. Él aborrecía a Jesucristo y quería matar a todos los que dijeran que Jesús era el Hijo de Dios. Él fue a ver al sumo sacerdote, como leímos en Saulo en el primer capítulo. Él fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a Damasco. Y que si en el camino o en Damasco él encontraba gente que estuviera predicando el nombre de Jesús, lo tenía que llevar preso. Entonces él tenía esta rabia por el Señor Jesús y quería exterminar a todos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo nunca se cansó
de contar acerca de la conversión, de su conversión. Y le vamos a encontrar nuevamente que Pablo hablaba mucho de eso en la carta a los Filipenses. Allí él dio con muchos detalles cómo había sido esta conversión. En estos capítulos que vemos solamente nos ofrecen los hechos, pero como ya les dije antes, los vamos a repasar cuando lleguemos en nuestro estudio a la carta de los Filipenses. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí vamos a notar en esta parte la gran ignorancia que tenía Saulo. Aunque probablemente él era uno de los hombres más inteligentes de su época, fue un hombre muy estudiado, fue uno de los que estudió, de los estudiantes de Gamaliel, el erudito hebreo, y había sido instruido en todos los detalles de la religión judía. Él se sabía la palabra muy bien. Él había estado en el Sanedrín también, era parte de él, pero había una gran ignorancia, porque a pesar de que sabía toda la ley y sabía todos los profetas, no conocía a Jesucristo. Y nos podemos dar cuenta porque él hizo una pregunta. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero lo llamó Señor. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad, que se te dirá, y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo se encontraba aquí sobre el polvo de la tierra, literalmente. Vemos que cuando él vio esa luz, él cayó a tierra. Y si nos podemos imaginar esa escena, cómo sería este hombre con su cara literalmente en el piso, en el polvo, y le dijo, ¿quién eres? Entonces el Señor le dijo, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Esta fue una conversión muy notable. Vemos que Pablo realmente reveló muy notablemente su conversión, porque le dijo Señor, y también porque le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre estaba completamente dispuesto a cumplir las órdenes del Señor. A veces nosotros venimos con el Señor y traemos, lo conocemos y podemos decir, yo te voy a servir, y tenemos muchos anhelos y muchas metas, pero nunca nos podemos decir, antes de traer todos nuestros planes delante de Él, hemos venido y le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo te sirva? Y no es que sea malo que nosotros tengamos planes o que queramos hacer cosas para Él, pero cuando nosotros realmente hemos reconocido quién es Jesús y lo que Él ha hecho, nosotros tenemos que tener esa humildad. Y viendo la vida de este hombre, que ya habíamos visto quién era, Saulo de Tarso, y él humillado en la tierra, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos que realmente había habido una conversión en este hombre. Ese hombre que buscaba perseguirlo, ahora le estaba diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y sin duda, y esto me recuerda a las palabras que dijo el Señor en San Mateo 7:20, donde dice, así que por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros damos un fruto de obediencia, podemos ver que realmente hemos conocido al Señor Jesús. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo se había quedado ciego debido a al resplandor de la luz. Literalmente, él no podía ver nada y estaba totalmente ciego. Y también no tenía la menor idea de lo que le había sucedido. Él estaba confundido. Pero en el capítulo siguiente nos vamos a dar cuenta que él ya iba a enterarse de lo que le había pasado. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor
en visión, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos en esta parte que Saulo de Tarso, un joven con mucho talento y con mucha sabiduría en la palabra de Dios, en la ley, estaba en Damasco, pero estaba ciego literalmente y estaba muy confundido. Había una gran confusión en su mente y en su corazón, porque apenas estaba empezando a procesar lo que le había acontecido unos minutos antes. Y mientras él estaba en esa confusión y con esa ceguera física, el Espíritu de Dios había hablado a uno de sus discípulos en Damasco, que vemos que era Ananías, y le había dicho que fuera a donde estaba Saulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y me llama mucho la atención, porque como les dije anteriormente, mientras Saulo estaba con esta confusión en su mente y en su corazón y ciego, el Espíritu Santo hablaba a uno de sus discípulos, pero este discípulo ya había oído de todo el récord que tenía Saulo de Tarso. Él ya había oído que los estaban matando en Jerusalén, que habían matado a Esteban con piedras. Y entonces Ananías le dice al Señor: bueno, Señor, ¿cómo quieres que yo vaya con este hombre para que me mate a mí también o qué? O sea, se puso no en contra del Señor, pero sí le preguntó. Y a veces nosotros podemos preguntarle, no, al Señor. El Señor nos dice: ve y haz esta cosa. Y aunque en ese momento no tenga sentido para nosotros lo que el Señor nos esté diciendo, pero Él tiene un propósito y Él tiene un plan, y nuestro deber solamente es obedecer, porque si nosotros obedecemos vamos a estar dentro de la voluntad de Dios, y si no obedecemos nos vamos a perder de mucha bendición. Entonces este hombre recibió el llamado de Dios, recibió la palabra y dice que él fue, pero en esta parte también dice que Dios le explicó a Ananías. Después de su pregunta, le explicó los dos motivos por los cuales Dios había llamado a Saulo. Dios tenía en primer lugar un propósito para Saulo, y lo dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. En primer lugar, este era el primer llamado que tenía Saulo, que él tenía que llevar a su pueblo la palabra de él. Y es casi un hecho que Pablo no conoció a Jesús mientras él vivió en la tierra, aquí los 33 años, pero sí lo conoció en su pasión y en su muerte. Y aunque no había caminado con él en los días de su vida, lo conoció en ese encuentro que tuvo con él. Si vemos, Pablo no lo llamaron testigo como a los otros discípulos. Él solamente dijo: este debe llevar mi nombre, pero no dijo que iba a ser testigo. Y es el mismo nombre que nosotros tenemos que llevar hoy, el nombre de Jesús. Aunque nosotros no hayamos caminado con Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, nosotros hemos creído
y nos ha dado el Espíritu de Dios la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros estamos, eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los judíos fueron nombrados en primer lugar. El Señor dijo que sería Él el que llevara su nombre a los judíos. Pablo fue el gran apóstol de los no judíos, pero luego también se menciona reyes. Vemos que después de la conversión de este hombre, él tuvo muchos encuentros con reyes. Estuvo delante del rey Agripa y también vemos que probablemente estuvo ante Nerón. Esto lo vamos a encontrar en la carta a los Filipenses. Ahí él explica muchas cosas y da un testimonio delante del rey Agripa muy poderoso. Y vemos que Pablo aparecía ahí con esas eminencias. Y luego dice que llevaría el nombre de Jesús a la nación de Israel. Cuando Pablo entraba en una ciudad, él siempre se dirigía a las sinagogas. Por ejemplo, cuando iba a Damasco, él fue a la sinagoga. Cuando iba a cualquier lugar, él iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque en las sinagogas eran donde estaban los que dirigían, los religiosos, y de ahí era donde él se daba cuenta cómo funcionaba esa ciudad. Y él podía llegar a los gentiles por medio de ellos, pero su entrada principal era primeramente a las sinagogas. Y después dice, el segundo propósito que el Señor lo llamó, le dijo que le mostraría a Pablo cuán grandes cosas tendría que sufrir por el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, el segundo motivo por el que Dios le llamó a Saulo fue para sufrir. ¿Quién quiere que el Señor lo llame para eso? No muchos, ¿verdad? Pero no es tan malo como suena. Pero aquí lo está diciendo, el Señor le mostrará a él, a Saulo, cuánto le es necesario padecer por su nombre. Nadie nos podemos atrever a decir que hemos sufrido más que el apóstol Pablo, ¿o sí? ¿Alguien aquí puede decir yo he padecido más que él? No, ¿verdad? No, nadie. Nosotros podemos sufrir, sí es verdad eso, pero también a veces pensamos que sufrimos, pero realmente no estamos sufriendo como este hombre. A veces nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿por qué tú permites que me pasen estas cosas? ¿Por qué yo tengo que pasar por tanta aflicción? ¿Por qué hay tantas cosas a mi alrededor? Pero si vamos a la Biblia y como ahorita estamos viendo la vida de este hombre, cuando este hombre hubo un cambio de ser ese fariseo que perseguía a la iglesia y que los mataba y que hacía todo este desastre en contra de Jesús, y después él vino a proclamar ese nombre, vemos que este hombre sí sufrió, y no solamente sufrió necesidad, sino sufrió en la carne, sufrió en su cuerpo físico con enfermedades, maltratado, preso. Este hombre sí sufrió. Ahorita, como les dije al principio, vamos a ver solamente lo histórico, los hechos históricos, pero cuando vayamos profundizando en la vida de este hombre y veamos las cartas que él escribió y veamos sobre todo en Filipenses, ahí nos vamos a dar cuenta de todo el sufrimiento que este hombre pasó. Y aquí se cumple lo que dice la Escritura, que el Señor lo llamó para hacerle ver lo que era necesario que él padeciera por causa de su nombre. Y si nos ponemos a reflexionar también en la conversión de este hombre, habíamos dicho anteriormente en los estudios pasados que hemos tenido con el pastor, si se acuerdan, que hay 3 cosas, por así decirlo, que se requieren para que exista la conversión. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que hay 3 cosas importantes, o no solo importantes, sino necesarias? Que si no están estas 3 cosas, no podemos decir que se ha convertido. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado vimos a Simón, el mago? Y al final de cuentas vimos que no estaba muy convertido, que digamos, ¿verdad? Porque él estaba haciendo las cosas. Bueno, en primer lugar,
se necesita que el Espíritu Santo haga la conversión. Si el Espíritu Santo no trae convicción a la persona, pues no va a haber una conversión. Y el Espíritu Santo, y el número 2, se tiene que utilizar la palabra de Dios. No podemos tratar de convencer a una persona que se vuelva de sus malos caminos o que venga al conocimiento de Dios con solo un testimonio o con una historia o con una canción. Tiene que ser la palabra de Dios. Hay testimonios poderosos. Todos, cada uno, si yo me pongo a preguntarles, vamos a tener experiencias que hemos pasado con el Señor y va a ser una experiencia personal. Pero lo principal aquí tiene que ser la palabra de Dios. El Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios y por medio de un hombre de Dios. Entonces serían las tres cosas que se requieren para la conversión. Para que no se nos olvide, es el Espíritu Santo, número 1, que se utilice la palabra de Dios y por medio de un varón de Dios, de un hombre o una mujer de Dios. Amén. Vamos a ver entonces en la conversión de Pablo, vamos a ver si se aplicaron estos 3 factores, porque estamos diciendo que Pablo sí hubo una verdadera conversión en su vida. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto. El Señor Jesús se le apareció a Pablo personalmente. Recordemos que antes que Jesús dejara a sus discípulos, cuando tuvieron la última cena, estaban en el aposento alto y ya el Señor iba a ir para el Getsemaní para ser arrestado. En ese lapso de tiempo, el Señor Jesús habló con sus discípulos y una de las cosas de las que habló el Señor Jesús fue la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor les dijo en el Evangelio según San Juan, del 16, el 14 y el 15, se los voy a leer, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios toma de lo de Dios para traer revelación a sus hijos y a las personas. Cuando la persona por medio del Espíritu recibe la revelación de quién es el Hijo de Dios, entonces es cuando va a haber una conversión. Una de la parte de las obras del Espíritu es redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y dice también la Escritura que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas y nos dirige a toda justicia y a toda verdad. Entonces esas palabras lo confirman, que el Espíritu Santo fue el que trajo la revelación a Pablo de que él era el Hijo de Dios. Y creemos que cuando el Señor Jesús se le apareció personalmente a Pablo, en ese momento el Espíritu de Dios abrió los ojos espirituales de Pablo y cerró los físicos, porque vemos que él quedó ciego literalmente en ese momento. Pero en ese momento también fueron abiertos sus ojos y él reconoció que era Jesús. Y también vemos que, de modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu de Dios estaba obrando en ese momento. Ahora, ¿qué vamos a decir de lo de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos decir aquí que también la palabra de Dios tomó parte en esta conversión? Como dijimos antes, si había alguien en esa época que conocía la ley y la palabra de Dios, ese era Pablo. Ese Pablo era un fariseo y él conocía toda la ley, él conocía todos los profetas. Él había sido, como ya les dije anteriormente, era alumno de Gamaliel, que fue uno de los del Sanedrín, y él conocía toda la palabra de Dios. Pero a pesar de que él conocía toda la palabra de Dios, no había venido la revelación del Hijo de Dios hasta ese momento. Pero como él ya tenía la palabra en su corazón y el Espíritu de Dios trajo la revelación, todo vino a darle sentido en ese momento que tuvo el encuentro con Jesús. Y entonces vemos cómo
Pablo pudo reconocer que ciertamente Jesús era el Hijo de Dios y era el Mesías. ¿Y cómo podemos decir que Dios utilizó a un hombre de Dios para alcanzar a Pablo? Si vemos que en ese momento, cuando Jesús se le apareció, no había ningún hombre en ese momento. Solamente había más que venían con Pablo, que escucharon la voz, pero no eran hombres de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Ok. Yo creo personalmente en este estudio que el hombre a quien Dios utilizó para hablarle la palabra a Pablo fue Esteban, el mártir Esteban. Si recordamos, Pablo y Esteban solamente se encontraron una sola vez. Antes de que Esteban fuera muerto, fuera apedreado, recuerdan que trajeron a Esteban delante del Sanedrín y estaban todos ahí, los que le acusaban, y en una parte también estaba Pablo. En esa parte, cuando Esteban dijo: veo los cielos abiertos, y alzó sus ojos al cielo y dijo: y al Hijo del Hombre sentado a la derecha, ahí estaba Pablo en esa ocasión. Y en ese momento Pablo pudo ver el rostro de Esteban, pero él también pudo levantar su vista al cielo y él no vio nada. Pero cuando puso sus ojos en el rostro de Esteban, él pudo percibir que Esteban realmente estaba haciendo algo. Y esto me trae un ejemplo que en estos días yo vi. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver un video que habla de cuando es el Día del Padre, de los hombres, sobre todo los hombres que están en el ejército. Ellos pues dejan sus familias, tienen hijos, tienen sus esposas y se van al ejército. Pero han grabado unos videos que, por ejemplo, están unas niñas en la escuela y están haciendo su actividad. Y entonces ellos tienen la cámara y todo. Y de repente entra el papá de la niña y aquella niña se muere. Hace una expresión de gozo, llora, corre, se sale y eso. Entonces los demás rostros no les importa, o sea, ellos pues ven una persona y sí se conmueven porque es conmovedor ver una reacción así, pero no es esa misma cosa como la niña que el padre está entrando después de muchísimos años o de que pudo haber perdido la vida en la guerra y no lo perdió. Entonces, esa misma experiencia yo me puedo imaginar así a Esteban, con los ojos arriba y viendo a Dios literalmente, y viendo al Hijo de Dios, pero todos los demás no lo podían ver. Pero Pablo sí tenía esa ansia, él sí amaba a Dios porque él conocía la palabra y él sí quería ver, pero él no pudo ver nada. Entonces Esteban dijo: veo a Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces en ese momento, cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino, fue cuando Pablo pudo ver realmente esa luz y pudo tener esa experiencia que Esteban había tenido antes. Y entonces fue ahí donde Dios trajo la verdadera confirmación y la conversión a este hombre Saulo de Tarso. Y también, aparte de Esteban, que le dijo que era el Hijo de Dios, el Señor utilizó a otra persona, que ya lo hablamos, que fue su discípulo, que fue Ananías. Y vamos a ver el versículo 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué cambio, ¿verdad, hermanos? Todavía era Saulo, todavía se llamaba Saulo, pero ahora ya no era un enemigo, ahora ya era un hermano. Si vemos aquí, Ananías le dijo hermano, lo llamó hermano, ya no le dijo me das miedo o tenía desconfianza de acercarse a él, sino le dijo hermano. Y Pablo iba a recibir en ese momento su vista física, porque Jesús, esa era la instrucción que le había dado, que le impusiera las manos
para que recibiera la vista, pero no solamente para eso, sino también para que fuera bautizado, para que fuera lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Y vamos a ver en el 18, dice: y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora vemos que Pablo, después de todo esto, él fue y selló su conversión con el bautizo. Ya hemos hablado qué es el bautizo y ya hemos recibido en las clases anteriores que el bautizo en el agua no es para salvación precisamente, sino es un sello de que ya estamos realmente diciendo que sí hemos recibido al Señor en nuestro corazón y que hemos creído y que hemos sido, la convicción la ha traído el Espíritu de Dios por medio de su palabra a través de un hombre de Dios, y el bautizo es para sellar esa confesión. Y vemos que Pablo ahí empezó su llamado y fue bautizado también con el Espíritu Santo, pero eso fue cuando venía en el camino. Cuando él fue salvado, fue también lleno por el Espíritu Santo. Y después, cuando Ananías puso sobre él sus manos, él empezó el servicio de Dios. También en los capítulos anteriores ya hemos visto que la imposición de manos es para imponer el llamado, para dar el llamado que Dios le ha dado a cada persona. Porque cuando se seleccionaron los diáconos, se les impusieron las manos, y después de que se les impusieron las manos, ellos empezaron a dar su servicio. Y ahora Ananías pone las manos sobre Pablo para que reciba la vista y para que empiece ese servicio al que Dios había llamado a Pablo, ahora ya como cristiano, ya no como enemigo. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Notemos que Pablo comenzó a predicar enseguida en las sinagogas. Como les decía anteriormente, cuando Pablo llegaba a una ciudad, él iba directo a la sinagoga para ver quién era el encargado de ahí y cómo estaba esa ciudad. Y entonces él lo primero que empezó a predicar fue que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces él decía esto porque él estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo controlaba su vida. Y es necesario primero saber quién es Cristo antes de creer lo que Él hizo. Nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Y que pagó por nosotros, y que por medio de ese sacrificio nosotros somos salvos. Pero si no tenemos también en nuestro corazón, en primer lugar, quién Él es por eso que muchas veces nuestras vidas no están como deberían de estar. Porque cuando uno realmente conoce que Jesús es el Hijo de Dios, podemos ver esa conversión como la que está aquí. Cuando no solamente vemos a Jesús como, pues sí, como nuestra salvación de no irnos al infierno y vivir como nosotros queramos, pero cuando el reinado de Dios viene en nuestras vidas y nosotros respetamos y vivimos como Jesús, con Jesús como el Hijo de Dios, es que entonces es por eso que Pablo decía que él era el Hijo, que Jesús era el Hijo de Dios. No estaba solamente su primera predicación no era que había muerto y había resucitado, sino su primera predicación era que Jesús era el Hijo de Dios. Y solo Cristo puede hacerlo, lógicamente, porque Él es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban en este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Y la palabra Cristo, como ya sabemos, significa Mesías. Y Pablo confundió mucho a los judíos diciendo que Jesús era el Mesías. Habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y ellos estaban atónitos, los principales sacerdotes, porque ellos sabían que Saulo había ido a la sinagoga y le había pedido las cartas para poder ir a Damasco y poder aprender todas esas gentes que estaban predicando el nombre de Jesús. Y ahora este mismo hombre que hace un momento los quería matar, ahora ya había habido este cambio en él y ellos estaban muy confundidos. Decía, hace rato estaba matando a Esteban porque decía que era el Hijo de Dios y ahora él dice que él es el Hijo de Dios. Entonces había una confusión ahí para los principales sacerdotes muy, muy grande. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro y descolgándole en una canasta. Pablo, aquí hay una cosa que cuando los judíos, los principales sacerdotes tenían esta táctica, que cuando ellos no podían eliminar a alguien por argumentos, la manera de acabar con ese argumento era matándole. Entonces no era que lo iban a dejar así. Si ellos no podían estar en contra de él simplemente diciéndole cállate o vete de aquí, y veían que no podían pararlo así, ellos iban a eliminarlo totalmente, matarlo literalmente. Y yo me imagino que Saulo pudo haber tenido una experiencia muy fuerte y rara, ¿no? Porque se pusieron a cuidar las puertas para poder ver cuando él entraba, cuando él salía de la ciudad, y de día y de noche. Entonces él no tenía cómo salir, pero estos discípulos lo ayudaron y lo bajaron por una canasta por el muro. Pero sin embargo no vemos que Saulo habló de esto mucho. Y yo me imagino que él debería de decir, pues sí, estoy pasando esto y ha sido algo muy interesante y muy feo y muy fuerte, pero yo creo que es más importante hablar de quién es Dios y lo que Él ha hecho y lo que va a hacer, no entretenerse con otras cosas. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pues cómo no, ¿verdad, hermanos? Cómo no, sí, había unos días antes se había ido de ahí con cartas para ir a matar a todos los que estuvieran en Damasco, ahora regresaba y se quería unir como hermano, pues no le tenían mucha confianza, que digamos. Pero eso no lo frenó a él. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo le había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y yo veo aquí que este discípulo Bernabé tenía un buen carácter, ¿verdad? A veces se necesita que alguien confíe en nosotros. Yo sé que en ese momento la reputación de Saulo ahí en Jerusalén no era la mejor. Al contrario, yo creo que es obvio que tenía la peor reputación. Pero Bernabé tuvo una manera, un carácter muy noble, y él sí pudo apoyar a Saulo, y no solamente apoyarlo, sino él habló por él con los discípulos y les dijo todo lo que había hecho en Damasco, y les dijo cómo Saulo ya estaba predicando la palabra de Dios y a Cristo como el Hijo de Dios. Y qué bueno sería, ¿verdad?, que nosotros en nuestro tiempo podamos apoyar a las personas que son nuevas en la fe. A lo mejor lo conoces de muy antes y no tiene una muy buena reputación, que digamos, pero es necesario pedirle sabiduría al Espíritu de Dios y poder apoyar a esas personas que están empezando y que quieren cambiar de vida y que quieren hacerlo de la manera correcta. Amén. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos,
pero estos procuraban matarle. Estos griegos con los que Pablo disputaba no eran realmente griegos, eran israelitas que habían sido criados en alguna parte ahí del mundo griego, eran personas judías también, pero no habían sido criados en Jerusalén, por eso conocían la palabra y por eso peleaban con Pablo, porque ellos no querían que se predicara a Jesús. Y el testimonio de Pablo fue muy, muy poderoso y muy contundente, que los sumos sacerdotes dijeron: la única manera para parar a este hombre es matarlo. Esa era su única opción para librarse de él. Y vamos a leer el número 30. Dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En esta parte, en este versículo vemos el regreso de Pablo a su pueblo natal. Sabemos que Saulo de Tarso porque venía de Tarso. Entonces, me imagino que cuando él regresó a su pueblo le habló a sus familiares, a su madre, a su padre, les habló de Cristo y a sus hermanos. Él en realidad no habla, aquí en los Hechos y en otras cartas no habla de su familia de sangre directamente, solamente en el libro de Romanos, en el capítulo 16, hace una alusión a Rufo y a su madre, y podemos ver por eso que dice, la parte esa dice saludad, es un saludo que él da, dice saludad a Rufo y a su madre y también mía. Entonces es la única parte donde él habla un poco de su familia, pero en realidad no habla directamente de quién eran o dónde estaban. Y vamos a leer el número 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Claro, ¿verdad? Pues después de que ya el que los perseguía ya se había convertido, ¿cómo no iban a tener paz, verdad? Ya, un alivio de que ya el persecutor ya no los iba a perseguir, sino al contrario, ya era parte del pueblo de Dios. Y pues lógicamente estaban en la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo fortalecía, añadía gente a la iglesia, la palabra de Dios era predicada y ya había un movimiento mejor que cuando empezamos el capítulo, ¿verdad? Y vemos cómo ya había pasado el evangelio de Judea, ya había ido a Galilea, ya había ido a Samaria, ya el etíope lo iba a llevar a Etiopía y ya se estaba extendiendo y extendiendo, pero todavía nos falta donde dice la parte que el evangelio iba a ir hasta lo último de la tierra, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Y la próxima semana vamos a ver al apóstol Pedro. Él es el que abre esa puerta para que el evangelio siga hasta lo último de la tierra. Y en esta noche hemos concluido el estudio por hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor para que Él siga obrando en nuestras vidas y nos dé la sabiduría para atesorar su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y porque solo tú eres bueno. Te pedimos, Padre bendito, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos todas las cosas, revelando todas las cosas que tú quieres que nosotros sepamos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, así como lo hiciste en la vida de este hombre, Señor, que estaba tan lejos, pero que tú lo trajiste a tu luz admirable. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nosotros podamos buscarte y anhelarte con este fervor que este hombre tenía, Saulo de Tarso, que aunque él estaba equivocado, pero él tenía un fervor por buscarte y te encontró, Señor, porque tú permitiste que te encontrara. Ayúdanos, Señor,
a que todos los días te busquemos con ese fervor y con ese anhelo, que anhelemos estar delante de tu presencia, que anhelemos, Señor, conocerte cada día más y que tengamos nosotros la convicción de que tú eres el Hijo de Dios y que tú ocupes el trono en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y también te pido que nos des el valor, la valentía y el denuedo para poder hablar tu palabra, Señor, a los que no te conocen, para que podamos predicar el nombre de Jesús como el Hijo de Dios y el que murió y resucitó por nuestros pecados, Señor, donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros estemos, Señor, empezando por nuestra casa. Te damos gracias por este día, por esta noche y por este momento, y te pido, Señor, que nos lleves en paz y bendición a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.